Hola, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en Hablando de Derecho Hernández Reyes Asociados. El día de hoy, pues tratando de siempre estar a la vanguardia, decidimos tocar un tema muy, pues bastante de actualidad. Ya no sé, hablo con diversos especialistas y ya no sé si decir regresó Lolita, aquella Lolita de los 80s, ya no sé si le podemos hablar de un terrorismo fiscal otra vez, pero vemos la continuidad de esto, ¿cómo decirlo? De la reticencia del pago de impuestos, del seguimiento que le da el sistema de administración tributaria a, pues no sé, a todas las situaciones que se presentan, y en este mes que están las personas morales rindiendo su declaración, pues bueno, qué mejor que nos hablen de cómo presentar en forma correcta sus declaraciones anuales las personas morales. Y quién mejor para hacerlo que el maestro Mauricio Ulises Zamudio, un profesional con más de 26 años de experiencia en la rama y que, pues bueno, es un profesional, un conocedor del tema. Podemos decir que, pues bueno, para empezar, él es licenciado en contabilidad por la Universidad EBC, tiene la especialidad en impuestos por la Escuela Bancaria y Comercial. Dentro de esos 26 años de ejercicio, es socio y fundador activo de la Sociedad Civil Zamudio Ruiz y Asociados, constituida desde el año del 98, docente en el Colegio Liceo Tultepec, Sociedad Civil, y en la Universidad del Desarrollo Empresarial y Pedagógico, ponente en videoconferencias a desarrollos inmobiliarios como Sadasi y Casa Crea, ponente en webinar en temas fiscales selectos, así como participante en Facebook Live con la inmobiliaria de Jesús Gil. Wow, asesor de control interno y auditoría, imparte entrevistas para TV Azteca, colabora en podcast con Juan Carlos Barajas, especialista en estrategias fiscales, pequeña, micro y mediana empresa, así como con el control interno administrativo y contabilidad corporativa. Maestro, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Joel. Muy buenas noches, a tus órdenes. Muchísimas gracias. Pues, maestro, aquí la pregunta más extrema es, a lo mejor, el público que nos escucha, que nos acompaña, es divergente. Tenemos aquí que son temas legales para no abogados, pero siempre tenemos público de todas las edades, de todas las profesiones, y por eso me gusta empezar, pues, algo muy sencillo, ¿no? ¿Qué son las personas morales? ¿O qué debemos entender por personas morales? Exactamente, siempre hay que partir desde el principio y lo primero que debemos entender que las personas morales, y lo tiene definido la ley del impuesto sobre la renta y también en el código mercantil, son todas esas sociedades mercantiles que se establecen con una finalidad de obtener un lucro. ¿Esto cómo es? Pues que dos entes o dos ciudadanos, o tú o yo, podemos constituir una sociedad, ¿verdad? Para poder establecernos y hacer cualquier actividad económica dentro del país. Claro está, esto hay que siempre legalizarlo ante una fe del notario público. Y así es como se compone la figura legal de lo que es la persona moral. Ok, y de ahí tenemos a diversas personas morales, como es pues la más conocida, la Sociedad Anónima de Capital Variable, complejas como la Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, que muchas veces hay que superentenderla, las sociedades civiles, y aquellas nuevas que se crean de forma electrónica, ¿no? Las sociedades anónimas, no recuerdo bien su nombre, pero que básicamente creo que la puede crear una sola persona, ¿no? Y que únicamente necesitan el trámite electrónico. No sé, ahí tendríamos que... Mira, la verdad, si tú me preguntas a mí, yo no te diría, date de alta ahí. ¿Por qué? Porque le tienes que informar todo a la autoridad, desde el hecho de que la Secretaría de Economía, que obviamente es una dependencia ligada también a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sí, generas una SAS, que se le llama así, es una sociedad simplificada en donde tú le tienes que informar todo lo que haces, todo. Obviamente desde que te aperturas, desde tus actas de asamblea, desde tu contabilidad, desde el cálculo de tus impuestos y todos los movimientos que hagas, tienes que reportarlo en forma mensual. ¿Esto qué es? Pues que automáticamente pues estás al ojo del huracán del gobierno. Pero bueno, Y son aparte, opciones que dan para en un momento dado tener esa iniciativa y, ¿por qué no?
trabajarlo en un momento dado como algo, como una actividad económica cuando uno empieza sobre todo estos emprendimientos de negocios. Exacto, o sea, porque muchas veces me consultan y me dicen, licenciado, ¿es que será viable? Es que apenas estoy empezando y mi respuesta es la misma, comparto la misma, le digo, les conozco cuál sea, pero es lo que menos recomiendo, no obstante de que estés iniciando. Y de ahí aparece la siguiente pregunta y que al final tratamos de jugarle al empresario muchas veces, y digo jugarle porque habemos personas que muchas veces nos lanzamos al ruedo sin tener conocimiento de cuál es la persona moral que más me conviene, de acuerdo a la actividad preponderante que voy a tener, de qué debe estar reunido mi equipo, por qué la necesidad de tener un contador, alguien, el perfil del maestro Zamudio, por qué tenemos la necesidad de, de llegar a un régimen y por qué no otro, no sé, muchas cuestiones que se nos presentan. Pero ahorita quisiera plantear una hipótesis. ¿Qué pasa? Tengo una escuela, un centro de capacitación, ¿qué es lo más recomendable? ¿Qué sociedad debo de tener para este centro de capacitación? Ok, directamente cuando somos prestadores de servicios y debemos entender prestadores de servicios desde nosotros contadores, abogados, doctores, capacitadores, que ya es en este caso, tenemos que constituirnos como una sociedad civil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos gente que vamos a dar conocimiento, vamos a preparar y claro está, también la finalidad si es tener un fin de lucro, pero no en el sentido de tener una actividad económica que se dedique a comercializar, a enajenar, a generar otro tipo de actividad. Aquí sencillamente hablamos de un servicio que en este caso está encaminado al conocimiento y lo recomendable es que sea una sociedad civil, puesto que es digamos, por la actividad en donde caemos y en donde mejor se puede jugar y declarar, y claro está en el régimen de personas morales también. Exacto, y ese es el tema. Aquí está en el régimen de personas morales, obligaciones. Y hablo de que soy un centro de capacitación pequeño. Me puedo concebir hasta lo mejor como mi pyme por el número de personal, no por el número de explotación. Pero, Claro. ¿qué pasa? ¿Qué obligaciones tengo? Y hago esta pregunta en esencia porque todo el mundo nos preocupamos porque necesito un local, necesito su declaración de apertura, el régimen de protección civil, publicidad, etcétera, pero no cuidamos esta parte hasta que en verdad estamos teniendo un problema, y por eso lo decía al inicio del programa, estamos volviendo nuestra operación un terror fiscal, porque traemos en la espalda al Servicio de Administración Tributaria, y bueno, ya empezaremos a hablar de las invitaciones, etcétera, y todo aquel terrorismo que las reglas nos generan, ¿no? ¿Cuáles serían Así es. las necesidades que tenemos como MIPYMES en ese tenor? Ok, bueno, aquí es algo muy importante y qué bueno que tocas el punto. Hoy día ya para constituir una sociedad ya se requiere que los socios automáticamente ya tengan también una actividad económica, sea cual fuere. ¿Por qué? Porque ya no van a poder constituir una sociedad, sea la denominación que sea, si no están inscritos en el RFC, si no cuentan con su CUR y que tengan un domicilio fiscal registrado. ¿Por qué se da esto? Porque bien sabemos que las sociedades es un ente legal que se constituye a través de los ciudadanos, que en este caso nosotros, que nos considera y nos cataloga, así en este caso la institución hacendaria, como personas físicas, ¿verdad? Tenemos que tener inmediatamente ese registro para poder acceder y constituirnos como una sociedad, ¿sí? Como tú me lo indicas, para poderme generar como una pyme, yo siempre he recomendado que siempre trabajemos sobre la figura de una sociedad anónima de capital variable. ¿Por qué? Porque automáticamente no vamos a tener una limitación ni por los socios, ni por el capital, ni por la integración de más socios y sobre todo lo más importante, ¿qué quieres aportar? ¿Qué quieres aportar? Dinero, especie, bienes, todo lo que implica un crecimiento y generación de una infraestructura dentro de una pyme. ¿Sí? Ok, entonces el primer requisito es que mis socios estén dados de alta, o sea, sean contribuyentes, los llamamos nosotros regulares, ¿no? O sea, que estén dados de alta como contribuyentes, pero también que tengan opinión de cumplimiento
positiva de preferencia, ¿no? De preferencia, sí, claro. Así es. Hablaba de un aspecto muy importante, domicilio fiscal, y por eso hacía la aclaración de esos requisitos de la SAS, que tengo entendido, ni siquiera un domicilio como tal nos piden, que por eso los empresarios que inician dicen, ay, no necesito nada, o sea, con eso me constituyo y es más, ya puedo concursar, ya lo puedo hacer. Y ojalá y nos hayan escuchado perfectamente que es la información, pero no es una información que la que querramos dar, sino aquella que nos acumule un profesionista como lo es usted. Pero aquí es, ¿qué pasa con ese domicilio? ¿Por qué la necesidad de una SADCB de tener un domicilio fiscal? Pues porque automáticamente, ¿qué ha pasado en estos últimos años y que desgraciadamente, ¿verdad? Y no se da aquí en nuestro país, pues siempre andamos haciendo cosas indebidas, andamos generando actividades que le llaman hoy ilícitas o operaciones inexistentes, o simple y sencillamente como lo han mencionado ya hace algunos años y que ya lo tienen catalogado hasta en un artículo que hasta se oye feo, 69B, que son las factureras, ¿verdad? ¿Por qué necesitan ubicar? ¿Por qué? Porque al final del camino, si no hay un domicilio donde ir a notificar, donde ir a embargar, o simple y sencillamente, a ver, a rendirle cuentas a Lolita, como tú lo dices, para que puedan ubicarnos. Claro está que si ese domicilio, y te lo digo hoy día, precisamente uno de los nuevos requisitos del SAT, es que ese domicilio pertenezca por lo menos a alguno de los socios, porque si no, no te dan de alta, aunque tú me digas, ya hice contrato a nombre de la sociedad, ya tengo el dato del arrendamiento y simple y sencillamente si no te puedes pedir un recibo 100% fiscal que es FDI, porque no tienes RFC, no aplica y funciona para que te registren y te des de alta en el SAT como constitución de persona moral. Ahora bien, maestra, ¿qué podemos hacer? O sea, una eminente abogada como la que tengo al lado, ¿qué opinión merece en esa situación? Y una abogada penalista, o sea, una abogada que ya hablar de ese terror hacia arriba, o sea, ya cuando la Procuraduría Fiscal ya le desglosa a la Fiscalía General de la República, ya es de a cambiar de color y hasta enfermarnos, ¿no crees? No, pues es realmente preocupante el pensar que ahora iniciar un negocio, un emprendimiento como antes. De hecho, me recuerdo mucho en el año 2000 que te decían mucho de los emprendimientos, de las MIPYMES, había hasta talleres, ¿no? De cómo emprender. Recuerdo mucho la semana del emprendimiento en Centro de Convenciones Banamex, no sé si recuerdan, los que estamos ya viejitos. Bueno, y que te invitaba, ¿no? El gobierno en ese tiempo a emprender, el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno federal te decía, te vamos a capacitar. Ahora se está volviendo un terror. El changarro de Fox, ¿no? Exactamente. Ahora se está volviendo un Así es. terror. Bueno, los tiempos han cambiado, las normas han cambiado y pues, dicen por ahí, no hay que hacer partidismo, ¿verdad? Pero ¿cuál es nuestra realidad? Y tiene toda la razón. Yo me estoy dedicando precisamente a apoyar emprendimientos de jóvenes y veo que desgraciadamente no tienen la orientación, no saben, como tú me lo comunicas ahorita, Joel, cuál es lo que nos conviene. Estamos bien dados de alta como una persona moral, no nos conviene, iniciamos a lo mejor como yo, persona física, o qué es lo que en un momento dado nos conviene. Vemos que la regulación a personas morales se ha vuelto, para mí en lo principal, muy exagerado, muy exacerbado, y a veces yo considero que la autoridad rebasa mucho lo que son sus límites de, obviamente, la ley. ¿Y esto qué implica? Que desgraciadamente pues no hay esa iniciativa, no hay ese crecimiento económico y que todos, ok, que la SAS es la más facilita, pues vámonos por ahí, ¿no? No estoy diciendo que no sea como algo que inicias, algo que te va a abrir camino dentro del mundo de empresarios o dentro de una actividad económica, pero al final es como yo lo digo, es una opción, más no lo que en un momento dado pueda ser el camino correcto que tú debes de llevar al iniciar o emprender una sociedad o cualquier tipo de actividad económica. ¿Sí? Wow, interesante y difícil porque pues, al final, ¿qué pasa, no? O sea, ya emprendimos, ya lo tengo encima, ya lo eché a andar, ya arrendé el lugar, ya tengo todo lo que la alcaldía y el gobierno de la Ciudad de México, de la entidad federativa donde nos escuchan, nos solicita. Pero, pues cuando llega mi cliente, no le puedo expedir el CDFI correspondiente porque la realidad, mi situación tributaria no es del todo mala. O
O sea, es anómala, vamos a llamarla de alguna forma. Pero, pues bueno, vamos a hablar del mundo ideal en el cual ya tenemos todo correctamente y llegamos a un segundo año de actividades y tengo que rendir mi declaración anual como persona moral. ¿Qué es lo primero que tengo que tomar en cuenta, maestro? Aquí es algo muy importante y que debemos, y ahora sí voy a hablar como contador, porque creo que es la base principal, y aunque digan que no, que ya la inteligencia artificial nos va a suplantar, que ya el contador no sirve para nada, que simple y sencillamente puede ser siempre el error sistemático cuando presenta y calcula mal los impuestos. No, creo que aquí hay algo muy cierto que debemos acercarnos al profesional, y el profesional para poder determinar una conciliación, un cálculo de impuestos y una emisión de bueno, en este caso una balanza de comprobación, ya ni le llamemos un estado de posición o situación financiera, porque nos dicen, mándame nomás tu balanza y yo con esos números te empiezo a detectar tus diferencias para que me paguen los impuestos. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Que nosotros como contadores debemos de establecer siempre la norma de registrar nuestras actividades en forma analítica, diaria, y siempre conciliar los FDIs. Hoy día, a pesar de que dicen ya la inteligencia artificial está trabajando en pro y beneficio del SAT, pues ¿qué creen? Todavía hay esa pequeña deficiencia en que si no validamos la información de los FDIs, automáticamente nosotros nos vamos con la finta, porque hoy día ya todo está precargado, ya todo está capturado, el SAT casi nos dice, aquí están tus cuentas, valídamelas y págame, ¿no? Pero ¿cuál es la realidad? Que nosotros como ciudadanos contribuyentes debemos de calcular nuestros impuestos. Así nos la dice la ley del impuesto sobre la renta y nos lo reglamenta también el Código Fiscal de la Federación, de que nosotros debemos de calcular, presentar y determinar nuestro pago de impuestos. Claro está, si no validamos bien, pues resulta ser que el SAT, a ellos, simple y sencillamente, lo único que les interesa es la información que cae. Si caemos en el error humano, que normalmente se da al no validar, al no hacer esa conciliación y llevar los números lo más preciso posible, pues automáticamente vamos a caer en pagos indebidos y pues la autoridad sencillamente pues va a decir, pues venga, chepa acá, ¿no? Difícil. Y al final es el interés, o sea, y es verificar ese tema de actualidad que estamos pues, en el mes ya casi a finalizar para la rendición de esta declaración. Y eso que es algo tan sencillo que podemos acumular, ¿no? No los CDFIs que hayamos expedido, los CDFIs que hayamos exhibido y hacer la conciliación con los estados de cuenta, ¿no? A lo mejor que es lo que más nos puede auxiliar. O en su defecto, algún tipo de papel de trabajo que podamos llevar para pues, algunas observaciones, ¿no? Pero al final, uno de mis intereses, o sea, aquí mi esposa sí, ella sí es empresaria de hueso colorado, ella sí observa ese tema de nómina de ese tema, yo no, yo la realidad es que te prefiero que mi patrón me haga la retención, pero volvemos, ¿qué pasa? O sea, ya hice ya concilié, o sea, ya tengo todos los CDFIs expedidos, los CDFIs que me expidieron a mi favor, ya lo concilié con mi estado de cuenta, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aquí es muy importante y qué bueno que lo mencionas. Dentro de la declaración anual tenemos por lo menos algunos beneficios que nosotros los profesionales en esto debemos de comentarlos aquí y decirles que dentro de los apartados tenemos tres rubros muy importantes. Uno, el que ya podemos acreditar nuestras pérdidas fiscales de los últimos 10 años, ¿sí? Cosa que no lo permitía el año pasado, con esa declaración brutal que nos hicieron caer. Pero ¿qué dijo el gobierno? Bueno, no te voy a apretar tanto, te suelto un poquito la soga y vamos a retomar el anterior esquema, pero te voy a dar chance también pues, para que acredites lo que en su momento no lo pudiste hacer y que ese es un derecho que tenemos y también está reglamentado en el Código Fiscal de la Federación, todas las pérdidas fiscales que acumulemos. Otro, pues bueno, tenemos el beneficio de el estímulo del pago de la PTU, que es la famosa participación de utilidades a los trabajadores, que la podemos disminuir del pago del impuesto sobre la renta.
Y la otra más importante, y que a veces algunos, pues no le damos la gran importancia, porque luego a veces decimos, bueno, ¿de qué me sirve invertir en un bien? ¿De qué me sirve invertir en un mobiliario? ¿De qué me sirve invertir en una tecnología? Pues eso automáticamente el SAT ya nos permite en la declaración anual darle una deducción inmediata. ¿Esto qué es? Si yo lo compré en el ejercicio inmediato anterior, yo decido si le aplico el 92%, porque bueno, ¿verdad? No todo es felicidad, ¿verdad? ¿Por qué el 92%? Bueno, pues porque así lo determina la ley, todo siempre con base a sus factores inflacionarios, ¿no? Que eso fue lo que me faltó comentar. Aquí la inflación no nos deja también de repercutir en el pago de impuestos y pues bueno, se pagaría se disminuiría ese valor del cálculo de impuestos que en cierto modo nos beneficia si nosotros hicimos ese gasto el año inmediato anterior. Que eso, considero yo, son 3 rubros muy importantes que yo he visto y que claro, me encargo, ¿verdad?, de estar validando las declaraciones anuales aquí del despacho para que todo tengamos, sobre todo, un buen planteamiento y lo más importante, bien respaldado y documentado para que no haya temas de ninguna revisión a futuro. Y algo que no se nos debe olvidar, que dentro del famoso plan maestro de lo que fue el año pasado, de las RIS, que no hubo reformas fiscales, pero sí hubo una que nos va a afectar. Si las personas morales no declaran a más tardar el 1 de abril, ¿qué creen? Les van a cancelar sus sellos. Y para recuperarlos, es todo un viacrucis, ¿eh? Entonces, hay que tratar de hacerlo no al cuarto para las 12, porque todavía nos dieron chance un día más por Semana Santa. El 1 de abril, sí, es cierto. Pero aquí hay una situación. ¿Qué pasa si la persona moral ya a todas luces ya es irregular? O sea, viene cargando años, ejercicios anteriores, o sea, la realidad es que llega y quiere ser salvada y aprovechar estos beneficios. ¿Ya los perdió? No, porque automáticamente nos lo dice la ley. Tenemos 10 años para recuperar esos beneficios. Y automáticamente, como tú lo dices, puedo venir irregular, pero ¿qué crees? Este año me quiero enderezar, quiero hacer bien las cosas, vamos jalando de lo poco bueno que tengamos y volvamos a retomar esos beneficios, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ley me lo permite. La ley no me exime y me lo está diciendo que yo tengo una caducidad, que hablemos de eso, caducidad en 10 años. Pero entonces ese sería mi derecho, pero tengo la obligación de cubrir aquellos pasivos que yo haya tenido de multas o créditos en los ejercicios fiscales anteriores, ¿cierto? Cierto, pero ¿cuál es la ventaja? He ahí una de las cosas por qué decía el domicilio fiscal. Si resulta ser que la sociedad está como no localizada, o tuvieron la suerte que dentro de la actualización de la base de datos del SAT, porque eso pasó, en que muchos recordarán hace 2 años, oiga, vengan a actualizar aquí su base de datos, si tú tienes mi constancia, yo te doy mi constancia. Esa fue una actualización masiva. ¿Por qué? Porque ahí enlazaron tanto a los socios como a las personas físicas que no tenían una base 100% fiable y que el SAT dijo, con esta actualización empiezo a tener todo mi universo ya completo, lo empiezo a validar y empezamos a la fiscalización. Y desde entonces vino vamos a decir, esa estrategia, desde entonces de la buena Raquel Buenrostro, ¿verdad? Que de grato recuerdo para nosotros los contadores, en donde nos indicó o hizo esta labor para que hoy día tú, como persona moral que se te haya ocurrido en 2, 3 años hacerte el occiso o no pagar tus impuestos o declarar en forma incorrecta, pues ya te ligue esa base de datos y te fiscalice y te requiera. Pero tenemos la salvedad, no me ha llegado nada, no me han localizado, sigo timbrando, no he tenido tema con el SAT, o sea, sigo emitiendo mi CFDI, pues ahí estás en el punto álgido que nos permite la ley, regularízate, hazlo en forma correcta y no te voy a exigir ni a multar ni a sancionar porque lo hiciste en forma espontánea y cumpliste con tu obligación fiscal. O sea, entonces todavía tendría salvedad, creo que es el 73 del Código Civil, ¿no? Del Código Fiscal el que habla de la espontaneidad, ¿cierto? Exactamente, así es, exactamente. Entonces, tienes todavía con esto esa salvedad. Esa salvedad, o sea, pero aquí aparece otro terrorismo que muchas veces me han comentado, las cartas invitación.
o los llamados correos, ¿no? Por ahí alguien a que le digo casi casi mi sensei, Juan Raúl López Villa, me decía que tengo que despertarme, darle el beso de los buenos días a mi señora esposa, verificar el Facebook, el diario oficial, el News, pero también checar mi correo, ver si no me llegó alguna carta terrorífica. ¿Qué pasa? Esas cartas de invitación, esas cartas cumplimiento que al final traen su fundamento en las reglas y que son impugnables, porque pues al final hay cierta violación, pero aparece eso, el concepto terror, el que cuando los veo y veo el correo del SAT, bueno, casi me estoy enfermando, ¿no? Sí, claro, claro. Y qué bueno que lo comentas, porque hoy día debemos entender precisamente para saber que no nos van a cancelar los sellos y que cumplimos en tiempo y forma, porque hasta luego nos lo agradecen, ¿eh? Curiosamente hubo algunos años que por el mismo medio, el correo, gracias por cumplir, gracias por cooperar y participar en el país. Obviamente tenemos que tener activado nuestro buzón tributario. El buzón tributario hoy día es el medio e instrumento del SAT que automáticamente, si no lo tienes activado, aguas. ¿Por qué? Automáticamente te dan de baja y la cancelación automática de tu e-firma, ¿sí? Obviamente eso también va a generar una multisanción por no activarlo, porque dieron muchos plazos, pero para este año ya es obligatorio, si no genera sanción, y como dices tú, siempre que nos llega ese aviso, esa invitación, cuando sean, y así te lo pongo, mientras sean avisos de invitación, mientras sean obviamente cumplimiento del pago o presentación de declaraciones en tiempo y forma, no hay que temer. Hay que temer al buzón tributario porque en el momento te dicen, consúltalo, porque ahí siempre va a haber requerimientos y ahí sí pueden emanar sanciones, multas, verificaciones y lo que significa ahora la vigilancia profunda. Wow, vigilancia profunda. El hecho, bueno, ¿a qué le temo más? ¿Una vigilancia profunda o una auditoría? Que creo que van de la mano, pero ya me tocan de la mano y mi presunción de inocencia queda endeble. Pues mira, yo te recomendaría una vigilancia profunda porque si vamos a una auditoría, ahí sí nos van a chiquerear y nos van a tratar de buscar hasta donde no. Una vigilancia profunda es una invitación a que se comunique, en este caso el síndico del SAT, contigo vía Microsoft Teams y podemos arreglarnos amistosamente. Así es. Pues bueno, tenemos aquí algunos cuestionamientos, algunos mensajes que dice Gustavo Alberto Mejía, pensamos que trabajando informales no nos van a hacer más recuperable económicamente. Pues, pero es todo lo contrario. Saludos, licenciado Joel, muchas gracias. Dice Alfonso Leonardo Gil Ballesteros, muchas gracias. Muchos saludos, grandes profesionistas. Muchas gracias, maestro. Juan Miguel Valencia Rubio, excelente tema. Desafortunadamente, las ingenierías fiscales pertenecen a grandes empresas transnacionales, toda vez que estas estrategias les permiten estar dentro de la legalidad y aprovechar resquicios legales para beneficiarse. Lo más triste es que los estragos que provocan de estas disposiciones las sufren los pequeños empresarios que desconocen las normas, que de paso ignoran la legalidad de las actuaciones de la autoridad fiscal y en consecuencia andan pagando multas y llegando a convenios para no tener conflictos con la autoridad fiscal. En mi humilde opinión, hay una deficiencia en la legislación fiscal al carecer de una categorización empresarial para la aplicación de las recomendaciones internacionales como son las acciones BEPS o los puntos BEPS, ¿no? Que tanto, creo que son 16, ¿no? Si no mal recuerdo, las que tenemos en observación y no hemos cumplido ninguna, creo. Sí, entonces, y por aquí también que tenemos a Alro Capacitación, a la maestra Almadelia, que dice excelente invitado. Un saludo a mi querida maestra. Maestra, muchas gracias. Hace rato estuve con usted en una bonita capacitación. Muchas gracias, Almadelia. Así es, entonces, aquí, ¿qué va a suceder? O sea, aquí pasa que ya tenemos muchas situaciones, ya nos podemos dejar de preocupar muchas personas morales, pero sí el chequeo pues no sé, del buzón tributario, ¿no? Que no lo realizamos todos los días. Desafortunadamente, por más que estemos en orden, difícilmente entramos a la paginita, ponemos todos los datos, aunque sea en automático, y checamos ese buzón, pero tenemos la obligación de hacerlo día con día. Así es, y como te vuelvo a repetir, es el instrumento con el que el SAT ya nos va a notificar. Han estado trabajando mucho desde ya hace desde la pandemia, traemos la inteligencia artificial
y hoy día está a todo lo que da. Resulta ser que la inteligencia artificial a través del buzón tributario ya nos va a detectar precisamente si estamos haciendo actos ilícitos, si somos factureras, y automáticamente nos van a citar para que vayamos a rendir cuentas. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque todo tipo de notificaciones, no todas son, a lo mejor algunas de invitación, algunas de información. Estas tipos de invitaciones pueden llegar, como lo platicamos hace un momento, a una auditoría, y siempre y cuando también no cumplamos con la presentación de las declaraciones en tiempo y forma, que una de ellas, la más importante para el SAT, es la acumulación de ingresos, y es esta, porque aquí es donde se paga realmente el impuesto sobre la renta. Aquí pagamos el 30% de lo que nos resulte el beneficio, nuestra utilidad, y que el SAT lo está esperando con todo gozo, con todo júbilo, pues bueno, para que nos dé los mejores servicios que deseamos en este país. Maestra, ¿qué opinión le merece? Pues bueno, creo que es muy complicado hoy en día, ¿no? La verdad, iniciar un emprendimiento porque necesitamos un contador. Aquí una pregunta que creo que es importante es, aproximadamente, ¿cuánto debe de cobrar un contador que lleva una contabilidad de persona moral? O sea, porque es importante que lo sepa el emprendedor, que no es siquiera, no es opcional, es sí o sí, y obviamente un contador de su nivel, porque lamentablemente a veces sabemos quiénes. Contratamos contadores que no te dicen, yo lo comento mucho aquí al licenciado Joel, me dice, es que tienes que hacer esto. Yo, perdón, a mí no me lo dijo mi contador. No, es que tienes un papel de trabajo. Jamás me lo dijo. Es que tienes que estar revisando el buzón tributario. Jamás me lo dijo. Entonces, yo me metí en problemas porque no me lo ha dicho. Un contador de verdad, el que sí está actualizado, ¿cuánto aproximadamente cobra mensualmente por llevar bien los impuestos de una persona moral? ¿Y cuánto cobra por la declaración anual? Aproximadamente, para que el emprendedor lo sepa, que dentro de la inversión que tiene que hacer cuando inicia la empresa es tener desde el primer mes a tu contador, así de claro y sencillo. Así es. Pues bueno, yo te voy a platicar mi experiencia. Al final del camino, cada contador dicen, nos matamos las pulgas como nosotros queremos, ¿no? Pero al final del camino, sí, y tienes toda la razón, si van a contratar un contador que realmente esté actualizado, que esté capacitado y que te dé siempre esa confianza y certeza de que va a hacer bien tu trabajo, que te va a dar una asesoría, que va a estar al pendiente de tus cuentas y que cuando vea y detecte algún error que tú estás generando, pues automáticamente te tiene que hacer la observación. Si no, pues estaríamos cayendo en que estamos pagando un servicio, aparte de caro, deficiente. No. Creo que desde ahí debemos de partir. ¿Y cómo cuantifico yo lo que es mi trabajo profesional? Lo cuantificamos, lo primero, en el servicio, ¿sí? Segundo, la profesionalización de mi gente, que siempre está capacitada permanentemente. ¿Por qué? Porque la actualización no nada más tiene que ser para las cabezas del negocio, sino para todo, ¿sí? Okay. Y tercero, muy importante, lo que hay que cobrar, ¿verdad? La famosa hora hombre, ¿no? ¿Cuánto me está costando asesorar, hacer su contabilidad, darle los cálculos correctos de impuestos y todo lo concerniente a sus declaraciones y todo lo que concierne a llevar una nómina, a llevar el cálculo de otros impuestos, ¿sí? Normalmente aquí en el despacho estamos cobrando una iguala mensual para personas morales de 10,000 pesos masiva, ¿sí? Y cuando viene la declaración anual, yo siempre les digo a mis clientes, les digo, oigan, pues coopérenme con un mes más, ¿no? Porque nos estamos quedando horas extras. Y esto significa lo que decía hace rato, si no validamos, si no conciliamos, si no tenemos el papel de trabajo correcto, no determinamos bien todo lo que nos permite generar los beneficios fiscales para la declaración anual, es lo que nosotros aquí nos dedicamos a elaborar y trabajar. Bueno, pues ya saben, si quieren contar con los servicios del maestro Mauricio Zamudio, ya sabemos más o menos a cuánto el costo. Y es importante porque lo decían, al final dice por ahí el 31, fracción cuarta constitucional, que es la obligación de los ciudadanos contribuir al gasto público. Lo señalaba que ese 30% que nos retienen, pues es directo para pues, obtener servicios que tan malamente o bien nos da el gobierno, no lo sé, pero de ahí es la justificación que tiene, ¿no? O sea, y lo comentaba por aquí Juan Miguel Valencia, creo que no es solamente las transnacionales quienes tendrán accesibilidad a esos beneficios. Creo que todos podemos tenerlos siempre y cuando vayamos siempre y cuando no tenemos observaciones
y a lo mejor quitar ese estigma que existía en años anteriores de que por eso le decían Lolita, porque al final causaba N cantidad de dolores. Hoy, a mi punto de vista, y quisiera que un profesional del nivel del maestro Zamudio me lo dijera, el dolor que nos causa es el siguiente, y que a lo mejor lo sufro también, lo hemos llegado a sufrir en últimos días, la página del Servicio de Administración Tributaria. Perdón, y lo voy a decir así, es un asco, es un asco. Las citas, o sea, perdón, si por alguna razón se me fastidió el dispositivo en el cual tengo mi firma, si tengo que realizar alguna situación presencial, que tengo que asistir a alguna de las administraciones, qué bueno que ya me quitaron el tema desde hace mucho tiempo de ir a la que le corresponde a mi domicilio, pero de todos modos, hoy día son filas interminables, es una falta de asesoramiento, de información. Atinadamente lo decía el maestro Zamudio, es el tema de que la inteligencia artificial no cubre ese sentido humano, o sea, la gente del chatbox que lo controla, perdón, no resuelve, nos metemos al chat directo, tampoco. He visto personas y he tenido consultas, personas de la tercera edad que me dicen, oye, caramba, ¿cómo le hago? O sea, perdón, yo estoy negada a la tecnología, y entonces yo cuando me encuentro que digo, bueno, pues más o menos, manejo un dispositivo, etcétera, traigo mi aplicación para facturar en el teléfono, etcétera, y aún así, la página, por Dios, o sea, memes todos en las redes sociales acerca de los últimos días en la página, ¿no? Sí. No, y qué bueno que comentas ese punto, porque es lo que nosotros, precisamente, y dentro del Colegio de Contadores Públicos, desde hace ya tiempo, hemos tratado de impulsar otra forma de cómo fiscalizar, de cómo pagar los impuestos, porque no es posible que todo lo hayan querido concentrar en una sola página, en donde ya es insuficiente. El universo de contribuyentes ya la tiene saturada, y yo no me pregunto de todo lo que se paga de impuestos, porque han recaudado en estos últimos 5 años una cantidad muy eficiente, cómo no se ha modernizado ese servicio. Y lo peor del caso, que cacarean mucho de que siempre ellos están muy puntuales, que el servicio funciona al 100, y como tú lo dices, no puedes acudir a ninguna instancia con ellos si no es en forma presencial, porque algo sí te puedo decir, que tuve que irme a adherir a una dependencia que me queda aquí cerca, y cerca relativo, porque es la que más cercana tengo aquí en Reforma. Tienes que presentarte ahí en la sala de cómputo, hacer un poco de cola y agarrar la máquina que puedas, porque ahí sí, para que veas, buena eficiencia, mucha rapidez, pero lo malo que tienen horario, ¿verdad? O sea que no puedo trabajar más allá de las 2:30, entonces es algo que sí, lamentablemente vemos que hoy día, y sobre todo en estos días, contadores, les recuerdo, presenten ya su declaración anual. Ahorita antes de entrar a este programa estaba yo intentando entrar, y nomás veo cómo circula y circula y circula. Seguimos, ¿verdad? Pasmaditos. Pero, No, aquí está, qué bueno que lo estoy escuchando de un profesional. O sea, es que no somos nosotros, no metimos nada más. no. Simplemente la página está muy mal, o sea, y no es de ahorita, o sea, por lo menos. Ya tiene su tiempo, ya tiene su tiempo. O sea, y volvemos, y no se dan cuenta de la paralización productiva que esto causa. ¿Por qué? Porque simplemente si no tengo algún operador externo para el timbrado de mi CDFIs y lo tengo que hacer en la página, ya no pude hacer mi factura, ya no pudieron pagarme mis servicios, ya me causó un detrimento. Ya, y entonces pretendo ir a alguna de las administraciones a entrar al centro de cómputo, pero resulta ser que muchas veces el horario no va a ser mi amigo. Entonces, difícil, complicado, pero pues creo que para muchos echaron fanfarrias acerca de esos 10 años, acerca de esa espontaneidad con la que podemos presentarnos a nuestras obligaciones, y ojalá el buzón tributario sea nuestro amigo para poderlo realizar. Pero, maestro, aquí aparece también otro cuestionamiento muy importante, considero yo. ¿Qué pasa con el domicilio fiscal? ¿Qué pasa con esa situación de la ilocalización que puede tener el contribuyente y que nos puede acarrear los problemas enormes? ¿Por qué? Pues porque nos pueden decir que somos una facturera y que pues, cuando nos llegaron a requerir no se hizo, y aparece lo que le llamamos por ahí un conocido, el Señor de los Anillos, los CEFOS, los CEDOS, etcétera, y nos conformamos en todo. No sabemos en qué caer, ¿no? Sí, claro. No, pues mencionas algo muy importante,
que ha venido trabajando el SAT, como te digo, todo esto fueron proposiciones desde la buena, la buena licenciada Buenrostro. ¿Por qué? Todos sabemos, y creo que hasta la fecha, a mí no me consta oído a alguien que digan que ya agarraron a factureros y los tienen ahí en situación penal como lo estuvieron trabajando, que era situación de bote. Y automáticamente esto, dices tú, ¿cómo es posible si saben dónde está el meollo del asunto? ¿Por qué lo generalizan? ¿Por qué? ¿Por qué a nosotros nos quieren simple y sencillamente enganchar en algo que tratamos de cumplir, sea poquito, sea mucho, y dentro de la normatividad de la ley, y que desgraciadamente se hayan allegado estas herramientas, que qué bueno, el año pasado traían esa iniciativa, qué bueno que no la aceptaron de la geolocalización a través de estas famosas aplicaciones de localización, y que automáticamente ya nos iban a tener ubicados, ya nos iban a tener, pero bien vigilados, y saber que ese domicilio, ahí nos podían caer para poder ejercer cualquier situación de ley. Todos lo sabemos como ciudadanos que tenemos nuestros derechos y que no cualquiera puede venir a molestarnos, sobre todo en nuestro domicilio privado, puesto que es algo también anticonstitucional, pero sabemos que ese ha sido una herramienta para que el SAT se allegue de ir, según ellos, limpiando esa base de datos, vamos a decir, ilegal, y lo digo así, ilegal, entre comillas, porque bien que saben quiénes son, y siguen facturando y facturando, sobre todo en esta época que es electorera y que yo lo vivo, yo lo palpo y sé que hoy día las factureras están al alza. Wow, entonces, ¿me preocupo o me... Yo diría que nos ocupáramos, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que hoy día, desgraciadamente ya lo hablamos, la página es un poquito lenta, parsimoniosa, no cumple con lo que nosotros queremos, que seamos más productivos, pero tenemos la herramienta en donde nosotros podemos actualizar toda nuestra información, tenerla al día y subir los comprobantes que nos requieran para que sepan dónde localizarnos y no tener el temor de que, ay, si no notifico, pero si ando irregular. Y primero vamos, como dicen, paso por paso. Lo primero, saber que me van a encontrar y que no voy a tener tema para poder facturar, obtener una fuente de ingresos y que automáticamente eso después me genere que pueda yo ir saneando toda mi situación económica. Yo diría que ese es el primer punto a tomar en cuenta, puesto que de ahí parte para que me abran o me cierren mi cortina. Así es. Ahora, hablábamos de la necesidad de que el socio estuviera, un contribuyente regular para formar parte de la sociedad. ¿Qué pasa con esa responsabilidad solidaria que de alguna forma en materia mercantil se da y que en materia fiscal puede aparecer, ¿no? Pues mira, yo lo único que te puedo decir, está mencionada, está en la ley, pero desgraciadamente a la hora de aplicar, como quien dice, ¿quién es el responsable? Pues va directamente sobre el contribuyente ciudadano. Sí. Wow. No sabemos. Entonces, pensémoslo bien. Entonces, tenemos hasta el 1 de abril para presentar la declaración. Al próximo lunes, no nos estresemos. Domingo de Resurrección, todavía tendríamos ahí un poquito de trabajo para estarle tecleando y desgarrarnos las vestiduras con esa página lenta y parsimoniosa, como elegantemente la ha definido el maestro, aunque yo la definiría en otras palabras. Claro, no, y les comento, el SAT va a abrir horas extras, ¿eh? Entonces, ahí ustedes dirán si quieren ir a la dependencia, van a trabajar el jueves y viernes santo, según ellos. Okay. Excelente, eso es utilidad. Así es. ¿No? Perfecto. Yo creo que también tenemos que empezar a aprender es educarnos, ¿no? La verdad, para ser responsables. Independientemente si queremos tener unas vacaciones o unos días, no salir si no cuentas con eso, ¿no? Siento que es quitarte dolores de cabeza y empezar a ser disciplinados. Y aquí sería importante a ustedes como expertos que le puedan decirle a los nuevos empresarios 5 puntos que tienen ellos que, desde el punto de vista contable fiscal, que tomar en cuenta para comenzar su negocio y no caer en una irresponsabilidad. Y 5 puntos que nos puedan decir a las personas que ya estamos constituidas, que ya tenemos años y procesos y quizás hasta problemas, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué es lo ideal que tenemos que hacer? ¿No? Creo que sería bueno concretar esa
esos ejemplos. Maestro. Pues bueno, mira, yo te daría 5 puntos inmediatamente de gente emprendedora, puesto que lo estoy trabajando. Lo primero que tenemos que hacer, y siempre es la primera regla, cuando vamos a recibir dinero, tenemos que darnos de alta en el SAT, porque ya los bancos son compinches del SAT. Exacto. Entonces, no podemos abrir una cuenta bancaria si no traemos un RFC. Y aunque en algunos bancos todavía no te lo exigen, tienes que tenerlo, porque tarde que temprano te mandarán avisos, actualiza. Entonces, lo primero que hay que hacer, darse de alta en el SAT. Segundo, definir muy bien a qué me voy a dedicar, porque la actividad económica preponderante de mi negocio, de mi iniciativa, de mi emprendimiento, si no le enfoco y la doy bien de alta, después me puede generar problemas, sobre todo en el sentido de qué, de las deducciones, de todo lo que yo quiero invertir y de que encuentre topes y limitantes que la ley no me lo permite, ¿sí? Eso es muy importante. Y no estoy diciendo con esto que diga, voy a ser el todólogo de un servicio o el todólogo de un producto y multifuncional. No. Tenemos que tener bien encaminada, sobre todo que veamos todo lo que en un momento dado ramifique algún servicio, como nosotros. Podemos asesorar, podemos capacitar, podemos promover, podemos participar, podemos conferenciar, todo este tipo de cosas tenemos que pensarlo muy bien para poner. Segundo, y algo muy importante, cuando yo me dedique a un emprendimiento, inmediatamente saber si yo, y voy a poner mi caso, yo tengo un servicio y que ese servicio lo voy a representar en una conferencia, en una plática, en una invitación y empiezo a manejar mi nombre, pues debemos de registrar ese nombre. Se ha perdido mucho eso de que cuando decimos, oye, ¿y eso se registra o eso se lleva a cabo? El día que pegue, y chéquenlo con los influencers, si no le roban ahí la idea o le roban el nombre y no lo tienen registrado como marca, bye, los explotan, ¿sí? O cambian de nombre, ¿verdad? Eso es algo muy importante que tienen que tomar en cuenta. Y 3, ver el mercado a donde vas a ir. ¿Qué mercado es? Si yo, como prestador de servicios, sé que me voy a establecer en un despacho, en una oficina, pues ese despacho de oficina saber que el uso va a ser para eso y que yo haga mis declaraciones de apertura dentro del municipio o delegación donde me corresponda por el domicilio donde yo me vaya a situar para que no tenga temas con la autoridad de que vaya y me esté tocando y diga, oiga, está ejerciendo aquí una actividad económica y no veo su registro, ¿dónde está su apertura? ¿Dónde está su licencia? ¿O dónde está diciendo que aquí está ejerciendo una actividad económica? Aunque yo diga, bueno, es mi casa, ¿no? Esos 3 puntos para mí son importantes para que la gente, y obviamente lo más importante, ¿dónde se van a ubicar? ¿Sí? Okay. Podemos andar, como dicen ahí, de freelance, pero la realidad es que si no tenemos un lugar donde ubicarnos, automáticamente podemos caer en la ilegalidad, ¿sí? Eso sería a lo mejor los puntos más importantes que yo veo para un emprendedor, ¿sí? Y para una empresa que está ya, que ya tiene un avance por lo menos de operación de 2 o 3 años, yo lo único que les recomendaría siempre, estén al pendiente del cumplimiento de obligaciones. El cumplimiento de obligaciones tanto del SAT, como el Seguro Social, como del Infonavit, como el de Tesorería, y todo lo concerniente a los impuestos que nos atañen como personas o sociedades mercantiles establecidas con fines de lucro, ese es el primer posicionamiento que nos pide la autoridad. Si eso yo lo tengo bien, adelante. Y 2, y lo volvemos a retomar, saber que nuestra constancia de situación fiscal, checarla periódicamente para que no nos vaya a aparecer en un renglón en donde dice estatus o situación fiscal no localizada. Porque automáticamente ya tenemos ahí un foquito rojo y nos puede generar, como vuelvo a repetir, una instancia en donde nos cancelen la emisión de los CFDIs. ¿Sí? Eso es muy importante y siempre periódicamente. Acuérdense que estas consultas tienen vigencia y esa vigencia siempre de repente por ahí nos puede brincar la liebre. Ojalá y que mucha gente que nos escucha y que hemos tenido problemas con ellos de que, oye, pues yo te di mi constancia fiscal del año pasado, ¿para qué quieres la nueva? Oye, se molestan. Hay una molestia terrible. Bueno,
pues en realidad, digo, la verdad, yo tengo centro de capacitación en ciencias forenses y los docentes se molestan mucho porque les pido su cosa de situación fiscal actualizada porque él me lo ha dicho que lo haga así. Es que te la di el año pasado, ¿no? Entonces se molestan. Y la otra cosa es, por ejemplo, yo lo veo en muchas escuelitas que están surgiendo ahorita por la pandemia, por el Zoom, que de la nada, pues ya Joel anda dando clases, ¿no? O sea, su actividad de él preponderante no es dar capacitación, es asistencia jurídica y contable, pero ya dan clases y ya se ponen a cobrar, ¿no? Que es algo que creo que ellos no han entendido y agradezco mucho a Joel que me ayudó en eso. Empiezan a cobrar cursitos de 100 pesitos, ¿no? O de 190 pesos porque, bueno, ni siquiera valora su trabajo. Si quieres pagar la constancia, págala. Y en un mes le van a llegar 100 depósitos de 100 pesitos. Y cuando pagan a los docentes, muchos docentes no quieren trabajar conmigo porque es 1,000 pesos la hora menos la retención. Y entonces me dicen, sí, pero aquí en otra escuela ni siquiera me retienen. Entonces, obviamente los prefieren a ellos porque están pagándole directo los 1,000 pesos, un ejemplo. Pero en algún momento a ellos les va a llegar, me imagino, ¿no? La situación porque están aceptando pagos en línea. O sea, le van a llegar a su tarjeta. Al final de cuentas, algún día el SAT los va a requerir, ¿cierto? Por todo esto y que no retuvieron el impuesto, o sea, el profesionista no se hizo cargo de su parte del impuesto. Entonces es algo que creo que no entiende la gente. No se trata nada más de querer ganar más o querer ser el que cobra más barato y le paga mejor al docente. Es que les va a requerir, ¿cierto? Así es, así es. Lo acabo de decir, el banco es el chismoso del SAT Exacto. y todo ingreso lo van a tener que justificar. Así Sí. sean banquitos como Azteca, como Coppel, aún así, porque agarran esas tarjetitas que son como más Son informales. los más fiscalizados, ¿sabías? Eso, Que esos banquitos son los más fiscalizados. fíjate. Bancoppel, Azteca, bueno, ya FAMSA ya lo tronaron, ¿verdad? Precisamente por sus actos ilegales, ¿verdad? Inbursa, todos esos banquitos que a lo mejor no proliferan, sobre todo en las zonas de colonias y que obviamente son los más fiscalizados y que ahí aguas, aguas. ¿Por qué? He tenido clientes que guardan en Bancoppel o en Azteca y les bloquean la cuenta. ¿Por qué? Cuando tú empiezas a cobrar un ingreso y de repente recibe un depósito fuerte, automáticamente dicen, a ver, aquí ya hay discrepancia, cancélala y mándenla a la unidad de inteligencia para que detecte si no están lavando dinero. Fíjate. Y ese importe es por 100,000 pesos. No te estoy hablando de millones, por 100,000 pesos, ¿eh? Eso es lo que ya tiene regla y fiscalización el SAT. Tú adquieres algún bien suntuario, que le llamábamos antes, alguna alhaja, algún reloj, alguna joya, ya no puedes comprar arriba de 100,000 pesos, ¿eh? Si no, ya la joyería o del establecimiento, tienes que demostrar la procedencia de tu dinero. No podemos comprar El Rolex. banco es el chismoso, ¿eh? Todavía no. Ya no vamos a comprar Rolex que queríamos. Ni Cartier ni Rolex hoy día. Pues sí, iremos por uno piratita. Otro que también me gustaría compartirles mi mala experiencia es que quien me dice a mí cómo constituirme, con qué tipo de sociedad, no fue un contador. A mí quien me dijo fue la notaría. Entonces, lo ideal sería que te asesores por el contador, no por la notaría. Porque la notaría me dijo, es que por el tipo de rubro que tienes, ya tenemos una especie de acta constitutiva de formato que te voy a mandar. Eso fue muy malo, No, ¿verdad? no son las notarías no son los mejores asesores, ¿eh? Así te lo digo. Ellos, pues nomás por captar un cliente más, ¿no? Exacto, entonces no lo hagan así, por favor. Yo lo hice así hace 15 años y pues pensé que No. era lo correcto. Y también va relacionado con tu comentario, ya lo señaló aquí el maestro, el hecho de que dicen, es que tu actividad preponderante, ponle de todo, que tu objeto social sea amplísimo, para que cuando crezcas puedas hacer de todo. Y resulta ser que fiscalmente traes un problema, pero tamaño, porque pues no saben ni de dónde hacerlo, ¿no? Sí, claro, así es. Wow. Complicado, maestro, pues observo que ya lo decía y lo dice bien. Este mes complicado, qué bueno que nos da el dato cultural, van a trabajar jueves y viernes, amenazan con ello, esperemos sea cierto, esperemos que nos permitan seguir trabajando desde la tranquilidad de la oficina, de la casa, del despacho, eficientando esa página, ¿no? Ojalá. Y pues aparece por ahí una cuestión, y es la más importante. ¿Cómo localizamos al maestro Mauricio Zamudio? Ok. Todas mis redes sociales las van a encontrar: Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Instagram, y también estamos en Spotify.
Zamudio Incorporation, así como se oye, Zamudio Incorporation. Ahí nos encuentran, existan más en YouTube, ahí subo mucho material, subo mis clases, subo mis ponencias, escúchenme, ahí pueden adquirir sobre todo ese conocimiento para emprendimientos y que nosotros por acá los podemos asesorar en forma correcta para que no tengan ningún tema, sobre todo fiscal, con la autoridad. Tengo por ahí entendido que se encuentra en Lindavista, ¿no? La colonia de Lindavista. Efectivamente, estamos aquí a 2 calles, los que conozcan la zona norte de acá de la delegación Gustavo Madero, es de Parque Lindavista, estamos en la calle de Linares, número 649, ahí sobre Montevideo, cerquita, estamos enfrente casi del Globo. Perfecto, pues también aquí tenemos un último comentario que dice Gustavo Alberto Mejía, felicidades y gracias por la exposición del tema, un abrazo desde Tierra Mazagua, norte del Estado de México. Muchas gracias, Gustavo. Y sí, pues maestro, muchísimas gracias, maestra. ¿Algo más que agregar? No, pues solamente que seamos responsables como ciudadanos, nos cuesta muchísimo, porque es muy difícil llevar las reglas de todo. Yo lo entiendo, pero tenemos que tratar de hacerlo. Y pues ahora sí que el ser emprendedor ya no es como hace años, donde era la ilusión, la emoción. Yo me constituí hace 15 años por la emoción, por la ilusión. Hoy en día, lamentablemente el gobierno lo ha hecho así, los últimos gobiernos, donde sí hay que pensarlo muy bien. Si no cuentas la verdad con un capital suficiente, que tú sepas que vas a poder pagar las siguientes 4 rentas, la acta constitutiva, pero sobre todo también 4 o 5 mensualidades del contador que te va a asesorar desde el inicio hasta las siguientes declaraciones mensuales, y ya vimos aproximadamente el costo cuál es. Yo considero que mejor espera, no te dejes llevar por la emoción como a mí me pasó, porque después te puedes crear problemas también. Así es, dicen por ahí. Hasta penales. Coloquialmente, no lanzarse como el borras, con mesurado, pensado, tratar de tomar una decisión. Repito, a modo personal, profesional, es la prevención de esas as. La veo en las redes sociales que casi no sé, por ahí vi una que con 9,000 pesos ya te constituías, cuando aproximadamente en una notaría vale como 20,000 pesos, a 15, 20,000 pesos constituirte. Hay algo debe sonarme mal, ¿no? Dice, si es bueno, bonito y barato, a lo mejor es fraude. Entonces, no estoy diciendo que sea mala, pero bueno, pues aquí tenemos la opinión de un experto que dice no, porque tienes que informar todo. Entonces, mejor guardemos esa idea en el cajón. Llegó otro mensaje. Y también por aquí, pues como siempre, la maestra Madelia, muchas gracias. Dice, muchas felicidades a los 3, gran entrevista. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, maestro, y muchas gracias a todos los que